Del día 39 minutos y como se los decía, hay un congresista del partido de la U que ha sido el amigable componedor entre las partes para lograr una reforma a la salud que se radique en el Congreso de la República, en donde estén de acuerdo el gobierno nacional y también las EPS. Ese es el senador del partido de la U, Antonio José Correa, senador Correa, le doy la bienvenida nuevamente a estos micrófonos de Blue Radio. Ya me estoy acostumbrando a que usted se está convirtiendo en el amigable componedor del gobierno con otros sectores, no solo en este tema, y sí le quiero preguntar, ¿en qué momento? Y sobre todo siendo usted del partido de la U, bienvenido y mil gracias. No, mil gracias a usted, Camila, por darme la oportunidad de estar nuevamente en su programa. Lo hacemos con el mayor compromiso de que las leyes, si no se concertan entre los diferentes sectores y actores del sistema del cual se está rigiendo o lo cual se busca modificar, no van a ser exitosas en un ambiente de polarización política. Por eso tenemos que construir en medio de la diferencia. Y hacia eso vamos, y nos alegra muchísimo de que haya avanzado al menos en reducir el número de artículos y en tener artículos muy importantes, que por supuesto falta mucho más, claro que sí. Esa se logra después de la radicación y que se abran las audiencias con los diferentes actores que hacen parte del sistema de salud, en este caso los pacientes, las asociaciones de usuarios, los médicos, el gremio que tiene que ver con los farmacéuticos, que hay que abrir un capítulo de medicamentos y de insumos, como lo dije en la entrevista anterior, y por supuesto que exista el consenso para que cuando llegue a las discusiones en la comisión, donde en este caso las comisiones séptimas, tenga un amplio conocimiento y sensibilidad y concertación por medio de audiencias este importante proyecto de ley que significa modificar y en favor de los colombianos un derecho tan importante como lo es la salud. Pero mire, senador Correa, ¿cómo van a hacer ustedes para poder ser exitosos en el trámite de esa nueva reforma si en la Comisión Séptima de Senado los congresistas que se opusieron, que lograron hundir la reforma en su momento, pues insisten en que esta que se está planteando es casi que lo mismo, solo que un resumen, y dicen que siguen en contra de esa reforma, y sin que pueda salir de Comisión Séptima del Senado, pues olvídese de una reforma a la salud? No, sí, por supuesto. Recordemos que esta reforma, lo que he escuchado es que va a existir un mensaje de urgencia, y si existe un mensaje de urgencia, van a sesionar no solamente las comisiones séptimas de la Comisión Séptima de Senado, sino que lo hará en conjunto con la Comisión Séptima de Cámara. Ya es un número mayor participativo, ya no es solamente una célula legislativa quien se niega a revisar y a estudiar un proyecto de ley. Recordemos que en esa misma Comisión Séptima de Senado existen unos senadores que están muy incluidos en el tema de la concertación y que desean que sea discutido. Yo estuve revisando el articulado. Entre otras cosas, el articulado sí tiene unos cambios muy importantes. Por ejemplo, en el primer tema que es fundamental, se establece un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, tal y como se venía hablando en el cambio de modelo de atención primaria, de promoción Senador Correa, de la enfermedad. Discúlpeme que lo interrumpa ahí antes de que usted vaya a entrar a hablar de fondo, perdóneme que lo interrumpa antes de que usted entre a hablar de fondo de esta nueva reforma, porque me parece muy importante lo que usted acaba de decir, y por eso hemos mencionado en estos micrófonos desde hace meses ya que hemos aprendido mucho de la ley quinta con este gobierno, que si nos hemos aprendido la ley quinta en esta oportunidad, mejor dicho, nunca antes en tantos años habíamos aprendido tanto la ley quinta. Quiere decir que si pasan la reforma con mensaje de urgencia, eso significa por ley quinta que ya la mayoría obedece a la sumatoria que haya entre la Comisión Séptima de Cámara y la Comisión Séptima de Senado. Ya esos senadores de la Comisión Séptima que lograron hundir la reforma ya no serían mayoría. Ya no serían mayoría. Entonces recordemos que este proyecto, el proyecto que se hundió, tuvo una mayoría en Cámara. Entonces, al unir estas dos células legislativas, séptima de Cámara y séptima de Senado, se obtendría la mayoría simple porque es un proyecto ordinario. En este caso, el que tenga número de mayoritario va a obtener que pase a un próximo debate que, por supuesto, también te lo digo, Camila, se haría cuando hay mensaje de urgencia, hay solo dos debates: el de las comisiones conjuntas
constitucionales permanentes y el de la plenaria de Senado y plenaria de Cámara, para después pasar a una conciliación. Pero hay que decirle al país que este tema ya se bajaron de 120 y algo más artículos a 47 artículos, mucho más razonable, mucho más compilada, mucho más robusta en la esencia. Por supuesto que falta la discusión con ciertos actores y con importantes actores del sistema como las sociedades científicas, las sociedades de pacientes, pero recordemos que después de radicado el proyecto de ley, las comisiones séptimas de Senado y Cámara están en la obligación de hacer esas audiencias para que primero el país esté enterado de qué se está discutiendo y cuál es el articulado, y segundo, el legislador que representa ese constituyente primario pueda tomar una decisión y construir no solamente el informe de ponencia de acuerdo a lo que van a armar los ponentes, sino también las proposiciones que irían en esa nueva revisión de ese articulado. Hay que decirlo, todo está abierto y por supuesto nos agrada muchísimo de que el gobierno nacional haya tenido la voluntad de consenso, que haya entendido de que en medio de la diferencia se puede construir unidad, sobre todo cuando se trata de legislar y de presentar proyectos por parte del Ejecutivo en favor de un derecho constitucional como es la vida y la salud. Senador, esos 8 senadores de los que hablaba Camila más adelante, pues ayer publican un comunicado donde dicen que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que además insiste en desconocer, como lo hacía la primera reforma, la voz de los pacientes y de los usuarios, del talento humano en salud, la academia y expertos en la materia. Usted que ha estado, digamos, en este proceso de concertación de la segunda y en esos acercamientos con las EPS, ¿usted qué les dice y por qué insisten en radicar primero y luego conversar con los otros actores y no hacerlo antes para presentar un proyecto pues más concertado? Creemos de que por supuesto debe existir esa concertación a partir de la radicación. Nuestra historia en lo que pasó en las leyes que se tramitaron, cuando hice parte de la Comisión Séptima, Ley 1438, Ley 1608, Ley 1779, nunca antes se concertó antes de la radicación. Las concertaciones arrancan. En este caso, el Congreso de la República debe iniciar su gestión a partir de la radicación, porque lo que se podría convertir en una intromisión, ¿quién podría hoy estar concertando esto? El Ejecutivo. El legislador conoce del texto cuando se es socializado y es radicado en la Secretaría de la célula legislativa donde se vaya a radicar, en este caso el Senado o en Cámara. A partir de ahí empieza lo que llamamos el análisis del articulado y la socialización a través de audiencias, de foros y de todas las herramientas que nos brinda el marco senador Correa. Legal del Congreso. Pero, entonces, ¿qué le digo que es muy importante? ¿Qué le digo que es muy importante? Haber interlocutado con un sector, pero con la obligación, y hay que decirlo así, de interlocutar a partir de la radicación en audiencias públicas con el sector científico. Claro, senador Correa, pero permítame, lo interrumpo porque es que esto que ustedes han hecho de decidir que va a entrar con mensaje de urgencia, pues lo que hace es reducir los tiempos y cualquier persona entiende muy bien que si en más de 1 año y medio, a pesar de todas las audiencias que hubo, a pesar de todo lo que sucedió y no pudo haber un consenso, pues es realmente ilógico pensar que radicada con mensaje de urgencia, entonces sí se va a lograr un consenso, así sea con menos artículos, y sobre todo porque es que sigue sobre el tapete pues la preocupación de muchas personas de que esta debe ser una ley estatutaria. Imagínense ahorita reducirla a ser tramitada con mensaje de urgencia. Entonces lo que uno podría analizar acá es pues que realmente lo que están haciendo es una jugadita para quitar esas mayorías que les fueron en contra y poder avanzar, pero en detrimento de los temas que los pacientes y que los médicos y que otros actores del sistema de salud han querido que se discutan y que no se van a discutir en menos tiempo. Bueno, primero yo estoy repitiendo como el loro lo que dicen los medios de comunicación,
porque no hago parte del Ejecutivo, represento el Poder Legislativo. Y es solo el Ejecutivo quien determina si lleva mensaje de urgencia o no. Segundo, recordemos que el mensaje de urgencia en una reforma puede ser utilizado en cualquier momento y hace parte del concepto legal. Ahora, yo invitaría a todos a que revisemos el articulado. Como médico, como especialista en el área administrativa, yo he revisado el articulado y se ha avanzado. Por supuesto que se ha avanzado. Anteriormente se tenía una incertidumbre jurídica en lo que se llamarían ICE, que se llaman hoy empresas sociales del Estado. Se construye sobre lo construido. Decir que es lo mismo es decir una gran mentira. Por ejemplo, en la prestación del servicio, hablar de que va a haber una fuente de financiamiento para los hospitales públicos, que hoy parece que estuviésemos en África, en algunos sectores dispersos de nuestro país, y no hay que ir al África, no hay que ir a otros continentes donde tienen una pobreza establecida en poco capacidad resolutiva en salud. En nuestro territorio también lo hay. ¿Y sabe por qué también lo hay? Porque en toda la vigencia, hasta la fecha, solamente lo máximo que se podía invertir en infraestructura, en dotación hospitalaria, eran 50.000 millones de pesos que, apurado a las comisiones de presupuesto, se trasladaban para mejorar la red pública hospitalaria en los primeros niveles de atención. Esto es algo muy importante. El tema de la educación médica continua, de que las universidades públicas puedan aperturar cupos nuevos para los jóvenes que quieran hacer la carrera de medicina. Claro. Tema de oportunidades en el campo, para hablarles poco del ADRES. Perdóname un momentico. Para hablar un poco del articulado y empezar a hablar del contenido, porque decir que es lo mismo es repetir lo que otros dicen, y sería mal que yo, después de haberme leído el articulado, no te diga las cosas que veo favorables y las que no veo favorables. Ahora, ¿quién puede repetir lo mismo? Aquel que nos haya leído el articulado. Claro, pero como usted está de amigable componedor, senador Correa, sí. Y usted está en ese rol, digamos, en ese rol de lograr sentar a las partes y que se pueda tramitar esta reforma entre el gobierno y la CPS. Yo le preguntaba por los senadores de la Comisión Séptima, que esos senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma después de habérsela leído, ayer publicaron esa carta de la que le hablaba mi compañero Lucas San Pedro. Pero es que hay colegas suyos que lo están oyendo y me envían el articulado de la ley quinta, que es la que nos estamos aprendiendo, y me dicen, el senador Correa no tiene razón, y me envían el artículo 172, y es el artículo 172 de la ley quinta que dice quórum. Cuando sesionen conjuntamente las comisiones constitucionales permanentes, el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comisiones individualmente consideradas. Y el artículo 173 de esa ley quinta dice que la votación en estos casos, concluido el debate, cada comisión votará por separado. O sea que no es que vayan a tener mayoría si sesionan conjuntamente. Y ahí vuelvo a mi pregunta. Dígame. Y es que en la ley quinta hay varias interpretaciones y ese artículo es así como tú lo has leído. Pero recuerda quién preside las comisiones conjuntas. Las preside el presidente de la Comisión Séptima de Senado. ¿Y quién es el vicepresidente? El presidente de la Comisión Séptima de Cámara. Por supuesto que se llama lista y se verifica quórum por cada una de las células legislativas. Los secretarios, el secretario, el subsecretario, del secretario de cada célula legislativa tiene que llamar a lista. Y lo que te está diciendo el colega que te acaba de llamar es algo que vemos cada vez que se instala un congreso. El señor Gregorio Ordaz, por un lado llama lista y por el otro lado el secretario de Cámara llama lista y verifican el quórum. Eso es totalmente diferente a que lo que yo estoy diciendo, que es un proyecto ordinario, requiere unas mayorías simples. Quien tenga las mayorías es quien gana. Claro, pero senador, entonces corríjame una cosa, porque acá lo que dice el artículo 173 es que la votación en estos casos, una vez se concluya el debate, cada comisión vota por separado. Y entonces, en esa comisión séptima de Senado siguen estos congresistas en contra de esa reforma, como ya lo manifestaron, es que ayer publicaron esa carta, quiere decir entonces que no tendría viabilidad esto que ustedes están proponiendo. Usted dice que sí, porque el que hace la interpretación de la ley quinta son los presidentes de las comisiones. No, siempre el que preside es el de la célula legislativa alta. Lo que te quiero decir es que cada célula legislativa se llama y se recoge la intención del voto,
y no solamente de la asistencia, sino de la intención del voto de cada vez que se vota un proyecto de ley. Pero ¿por qué te quiero decir que las condiciones cambian? Porque de tajo no podemos decir de que si los 8 dijeron que ya había que cerrar y que no se podía presentar, entonces estamos, por favor, o sea, cuando uno le radican un proyecto, no quiere decir que uno vaya a influenciar sobre otro parlamentario, y ellos pueden tener una posición muy sólida, muy rígida, muy técnica y muy respetable. Pero lo mínimo que requiere el pueblo colombiano es que uno la revise y que tenga discusión. Estamos hablando de una condición sine qua non, donde la Cámara en el pasado aprobó un proyecto de ley por mayorías, Cámara de Comisión Séptima, y la Comisión Séptima del Senado hundió después del retiro de una apelación al archivo de una ponencia. Entonces estamos en una situación sui generis. Aquí cualquier cosa puede pasar, pero en la medida en que se abra la discusión, en que siga la concertación, en que se respete la diferencia y que en medio de la diferencia se siga construyendo un mejor articulado. Yo, por ejemplo, digo de que a mí no me gusta que sigan las redes, siendo que en este caso los entes territoriales entren a armar redes. Eso sigue en este articulado. Yo no estoy de acuerdo, pero el no estar de acuerdo no quiere decir que esté en contra de la reforma. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que de una u otra forma no se tenga claridad absoluta dónde llegan las CSE, dónde llegan las famosas CAPS, Centros de Atención Primaria. Hay que delimitar y hay que estructurarlo de la mejor manera. Yo quiero saber si se quitó completamente la función de asegurar, de afiliar los CAPS, porque no es una función que en este caso y que generaría un poco de dificultad. Y por supuesto que yo quisiera ver un artículo que hable del fortalecimiento financiero de la UPC, que sí se menciona pero que no se habla. Entonces, a pesar de que estoy de acuerdo en muchos de los artículos, también considero de que hay que construir sobre algo que está diciendo el gobierno. Mire, revisen esto, miembros de las comisiones séptimas, estudiémoslo y por favor verifiquen qué podemos aportar, pero ¿quién le toca de aquí en adelante propiciar todos estos ambientes de diálogo, de consenso, de respeto a la diferencia sin sacar ventaja politiquera? Porque una cosa es estar en oposición y otra cosa es construir en medio de la diferencia por un país. Yo creo que es el momento que nos quitemos los egos de la política y nos sentemos en favor de un país. No estoy diciendo de que Correa tiene la razón, no. Aquí la razón se construye entre las diferentes bancadas, porque al final de cuentas quienes votan son los que tienen asiento en las comisiones séptimas de Senado y de Cámara. Senador, al radicar este proyecto de reforma a la salud con mensaje de urgencia, ¿no está de pronto también el gobierno sacrificando o dejando a un lado las otras reformas? Porque la reforma pensional le faltan en este momento 2 debates en Cámara, va a entrar precisamente también a esa comisión séptima de la Cámara, y la reforma laboral sigue, digamos, estancada en primer debate en la Cámara. De cierta forma, al darle prioridad a la reforma a la salud y una legislatura que le quedan 8 semanas, si no contamos de pronto con llamadas a sesiones extras, ¿se están de pronto sacrificando las otras? Bueno, yo vuelvo a repetir. Esto que he dicho es repetir lo que he visto en prensa. Al final de cuentas, quien determina si va a comenzar de urgencia o no es el gobierno. Y yo no soy gobierno, no soy ministro de Salud, no soy ministro del Interior, soy un senador más de la U, que intenta buscar consensos en medio de la diferencia. ¿Qué le digo? Por supuesto que debe, y estoy muy de acuerdo en el tema de que por economía legislativa, que lo hablaba la vez pasada, aquí hay que mirar con cuántos votos se cuentan y cómo va a ser el trámite en una de las. Por supuesto que las 2 reformas van a cargar la comisión séptima, tanto en este caso la pensional pasa a Cámara, pero si hoy se radica en Senado, donde se vaya a radicar, porque es que entre otras cosas no sabemos dónde se va a radicar. O sea, esperemos en los próximos días. Lo que yo me he leído es el articulado que salió en prensa, de los 47 artículos. Lo que no tengo claro es dónde se va a radicar, qué mecanismo de celeridad pudiese tener el gobierno. Lo que sí celebro es que se hayan escuchado voces de que no podía ser con toda y hacia donde
hacia donde se fuera, sin existir concertación, en este caso cuando se retira el recurso de apelación. Y por supuesto, yo creo que hoy es totalmente diferente el ambiente de diálogo, el ambiente, tenemos, me dicen muchos actores del sistema que anteriormente existía un superintendente que los encendía públicamente donde fuera y los deslegitimaba, cosa que no estamos de acuerdo. Hoy tenemos, le hemos pedido al ministro que existan todas las garantías. Hasta nuestro parecer, creo que existe por parte del nuevo rector de Inspección, Vigilancia y Control prudencia en medio de sus actuaciones administrativas. Creo que se ha parado esa incertidumbre que se tenía, sí, de intervencionismo, y eso es favorable para la concertación. A ver, entonces, ¿cómo les va con esta concertación, senador Correa? Agradeciéndole enormemente su tiempo nuevamente, senador Antonio José Correa, senador del partido de la U. Gracias por atendernos y a ver cómo se tramita esta nueva reforma a la salud y si efectivamente salen las cosas como usted espera. Feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias a usted y a la mesa principal que los acompaña por su generosidad y por su tiempo. Un saludo especial. Nosotros vamos a hacer una pausa.